Bueno, lo que vamos a ver hoy en esta clase grabada es, como les había comentado, algún repaso, digamos, de algunos aspectos sobre contenidos matemáticos, concretamente sobre funciones, como una forma de apoyar el curso de biofísica que ya empezamos a necesitar. Vieron que estamos estudiando difusión simple, nos encontramos con la primera ley de Fick, que es una función que relaciona dos variables. Entonces ahí empiezan a aparecer esos términos de función, función lineal, variable, parámetro. Y bueno, lo que me interesa en particular es que se entiendan esos conceptos, que se entiendan, y que, bueno, que podamos seguir avanzando y trabajando. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a comentar es por qué en la biología nos interesa trabajar con funciones matemáticas. Después vamos a ver qué es una función. Entonces, en primer lugar, los organismos vivos, precisamente una de las características de los seres vivos, y que de hecho ustedes dentro de poco vamos a empezar a abordar en el ESI, en el espacio curricular interdisciplinario, cuando estudiamos las características de los seres vivos, una de esas características es que son seres complejos altamente organizados. ¿Qué implica el orden que se relaciona de una manera inversa, entre comillas, con la entropía? Es decir, a mayor orden, menor entropía. O sea que los seres vivos mantenemos precisamente la vida en orden y en un estado de baja entropía. El hecho de que los seres vivos seamos ordenados, entonces, es lo que permite encontrar regularidades cuando los estudiamos. Ustedes habrán leído o podrán leer por ahí en libros de biología que se habla de, por ejemplo, la uniformidad en la diversidad. Entonces, cómo a partir de determinada cantidad de aminoácidos, que no son muchos, por ejemplo, son 20 los aminoácidos esenciales, lo van a estudiar en bioquímica, cómo a partir de solamente 20 aminoácidos esenciales se genera tanta diversidad de proteínas, que en definitiva la proteína es la molécula que fundamentalmente se vincula a la función en los seres vivos. O sea, si algo funciona de una manera diferente, seguramente tiene una proteína distinta. Bien. Entonces, el ejemplo que puse sería como pensar en, bueno, con determinado número de letras que es finito, que pueden ser 27, por ejemplo, las del alfabeto, cómo podemos generar tanta cantidad de palabras. Sería una analogía de ese tipo, ¿verdad? Pero en definitiva, el hecho de en el caso particular de la síntesis proteica, ¿no? El orden en el que están ubicadas las bases nitrogenadas en el ADN es lo que determina, en definitiva, cuál es el orden de los aminoácidos en la proteína que se sintetiza y, por lo tanto, también cuál es la proteína que se sintetiza. O sea que ahí vemos un ejemplo de orden. Hay otros, ¿no? Hay otros incluso más sencillos. Si pensamos, por ejemplo, en cómo dibujamos una flor, bueno, siempre hay simetría en los seres vivos, ¿no? La simetría, en un animal la nariz y a cada lado de la nariz un ojo, eso también es orden, entre otros muchos ejemplos, ¿está? Pero claramente los seres vivos somos altamente organizados y esa organización es lo que permite encontrar una regularidad, encontrar, digamos, patrones que se repiten. Bien, entonces por ahí viene, digamos, el vínculo con la matemática. Encontrar uniformidades, regularidades, es decir, por ejemplo, bueno, las hojas de determinada planta tienen determinada geometría, significa que si yo me encuentro con una planta con esa geometría, puedo pensar, con determinada geometría, puedo pensar que es esa, o que puedo prever de que si planto una planta de tal tipo, lo que voy a obtener es precisamente hojas con esa geometría, ¿se entiende? Es decir,
es esperable que esa regularidad se repita, ¿no? Bien, y también esta regularidad, esto de que se repitan el orden, es lo que permite también generalizar, hacer generalizaciones. Entonces, yo no tengo una planta de tomate en mi casa, pero si planto tomate en mi casa, puedo prever que esa planta va a dar frutos de color rojo, porque sé, los tomates que conozco en mi vida son rojos, cuando están maduros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me permite generalizar y predecir. No solamente generalizar, sino predecir cómo espero que sea un tomate si yo planto esa planta en mi casa, ¿verdad? A eso me refiero con predecir. Bien, entonces el orden, la regularidad, la uniformidad tiene que ver en definitiva con el poder generalizar y también con el poder inferir o prever. Ahora lo vamos a ver un poco mejor, con más detalle. En las ciencias experimentales en general se buscan regularidades. ¿Qué pasa cuando está nublado? Llueve. Bueno, hay asociaciones que se realizan, relaciones que se plantean entre el estar nublado y llover a partir de la experiencia, ¿verdad? Y que permite que, bueno, de tantos días nublados, la gran mayoría llovieron, entonces puedo establecer una relación entre la nubosidad y el evento lluvia, ¿no? Entonces, eso ocurre en las ciencias experimentales en general. Encontramos regularidades que nos permiten generalizar y, en definitiva, esa regularidad es un orden. La matemática es una herramienta, podemos decir, que nos permite presentar esos órdenes, o por lo menos algunos de esos órdenes que encontramos cuando estudiamos ciencias experimentales y en particular también cuando estudiamos matemática. O sea que biología, perdón. O sea que la matemática nos permite organizar información de una forma ordenada y que por lo tanto es de interés para una ciencia, en este caso biológica. Bien, en el curso de biofísica, una de las particularidades que tiene el curso de biofísica es que la biofísica, que es un área dentro de la biología, estudia procesos biológicos medibles, o sea, estudia procesos biológicos que se pueden medir. Y para poder medir, necesito magnitudes. ¿Qué es una magnitud en primer lugar? Una magnitud es una propiedad medible. Todo lo que sea medible, eso significa que se puede expresar mediante un valor numérico y una unidad, o mediante solamente un valor numérico, porque hay magnitudes que tienen unidades y hay otras magnitudes que no tienen unidades. Por ahora vamos a dejar de lado si esas magnitudes son vectoriales o escalares, porque no nos van a interesar por ahora, ¿está? Pero sí que toda propiedad medible en definitiva es una magnitud y que por lo tanto se expresa mediante un número y una unidad. ¿Qué magnitudes empezamos a encontrar en el curso de biofísica hasta ahora? Bueno, por ejemplo, concentración, gradiente de concentración, energía libre es una magnitud, flujo es una magnitud, densidad de flujo. Vieron que sobre todo a partir de que empezamos a estudiar difusión simple, empezamos a encontrar nuevas magnitudes. Todas esas son magnitudes. Entonces, una magnitud puede tomar infinitos valores. ¿Qué pasa cuando una magnitud es modificada por otra? Entonces, si una magnitud es modificada por otra magnitud, entonces existe una relación entre ambas magnitudes. Y si existe una relación entre dos magnitudes, esa relación se puede expresar matemáticamente como una función. O sea, una relación
que es ordenada entre dos magnitudes, conforma una función matemática. ¿Tá? Hay funciones de más variables. A nosotros nos interesa solamente funciones de dos variables, o sea que se pueden relacionar más de dos variables, y también tendríamos funciones más complejas. A nosotros nos interesan únicamente funciones de dos variables. Entonces, acá surge cómo se relacionan esas variables. Si una de ellas depende de la otra, entonces voy a tener una variable dependiente y una variable independiente. En un eje de coordenadas, en un par de ejes de coordenadas, ¿dónde se representan esas variables? Bueno, las ordenadas se llaman a la vertical, ¿verdad? Lo que acá aparece como Y. Y las abscisas son las X. En las abscisas se representa la variable independiente. Busquemos un ejemplo. Supongamos que yo estoy en el supermercado y busco en cajas de cereales, supongamos, aporte calórico y porcentaje o cantidad en gramos por cada 100 gramos de producto, busco cuántos gramos tiene de sacarosa, que es el azúcar de mesa, la sacarosa, ¿verdad? Bueno, entonces, yo puedo pensar que cuanta más azúcar tenga los cereales, más aporte calórico. En ese caso, el aporte calórico depende de la cantidad de azúcar que tenga cada porción de cereal, ¿verdad? Entonces, el aporte calórico es una variable dependiente, que yo lo voy a representar en las ordenadas, o sea, en el eje de la Y, y la cantidad de sacarosa o azúcar por porción de cereal va a estar representada en el eje de las abscisas, en el eje de las X. Es decir, la variable independiente es la que afecta, la que modifica el valor de la variable dependiente. Podríamos buscar otros ejemplos. En la difusión simple, el flujo o la densidad de flujo depende de la diferencia de concentración entre los compartimentos para un soluto dado. El flujo o la densidad de flujo van ordenadas, la diferencia de concentración va en abscisas. Y ahí estoy ante un gráfico que además toma el nombre de cinética de transporte. Todos los gráficos que tienen en ordenadas flujo o densidad de flujo y en abscisas concentración o diferencia de concentración toman el nombre de cinética de transporte. Esa cinética puede ser lineal o puede ser de otro tipo, como vamos a ver al final de esta charla. Bien, seguimos. Supongamos que yo estoy haciendo un experimento, entonces tomo datos de cualquier dato, o cualquier experimento puedo estar haciendo y voy tomando datos. A ver, por ejemplo, podríamos trabajar con carne picada, entonces ver, bueno, cuánto es el porcentaje de grasa en esa carne y también, nuevamente, supongamos el aporte calórico en función del porcentaje de grasa que hay en distintos preparados de carne, ¿está? Entonces, voy tomando datos experimentales, supongamos que puedo medir o que puedo hacer cálculos, y voy también graficando en un par de coordenadas. Entonces, empiezo a obtener puntos que los pongo acá, diferentes puntos. Cuando tomé muchos datos y para cada valor de X le asigné el valor de Y, entonces logré una nube de puntos. Y cuando tengo una nube de puntos puede pasar que yo no sepa mucho cuál es esa regularidad, cuál es ese orden.
puede ser que no sea muy visible. Pero a medida que consigo más puntos, hago más experimentos, tomo más medidas y más datos, empiezo a ver con más claridad cuál es la regularidad en la relación entre estas dos variables que estoy estudiando. En este caso particular, si bien tengo algún punto que se escapa, la mayoría de los puntos parecen estar alineados. Entonces yo puedo decir que la relación entre la variable y la variable x es lineal y puedo trazar una línea recta como una forma de ajustar esa curva. En condiciones experimentales se dice que tomamos datos, graficamos, vemos que están alineados, entonces se dice que se le ajusta una recta o que se ajusta una función lineal. ¿Está? Matemáticamente, ¿cómo se representa una función lineal? Se representa como la que está acá. Y es igual a x más b. ¿Qué es y? Y es la variable dependiente, o sea, la que van ordenadas. ¿Qué es x? Es la variable independiente, por lo tanto, la que va en abscisas. ¿Qué son a y b? Son parámetros. Entonces, en una función matemática, tengo variables y tengo parámetros. Las variables pueden tomar infinitos valores, pero en un caso particular, yo realicé este experimento en determinadas condiciones, obtuve una recta. Para esa recta, los parámetros a y b toman valores fijos. O sea que el parámetro es una constante, es un valor constante en determinadas condiciones. ¿Por qué aclaro esto? Porque si yo hago el mismo experimento en otras condiciones, por ejemplo, cambié la temperatura, o cambié el instrumento de medida, o cambié diferentes factores que puedan alterar los datos que obtengo, entonces, por más que yo siga teniendo una recta, A y B pueden tomar otros valores. Cuando yo ajusto la recta, A y B pueden tomar otros valores. Entonces tengo otros parámetros. La función sigue siendo lineal, pero tengo otros parámetros. ¿Qué parámetro es A y qué parámetro es B en una recta? En una recta, A es la pendiente, o como se dice también, el coeficiente angular. Y B es el valor de ordenada, o sea, el valor de I, en el que corta la recta. También por eso se dice que B es el valor de la ordenada, o el valor de corte entre la recta y la ordenada. Bien. Esto ya lo dijimos, así que voy a seguir. ¿Qué pasa cuando cambian los parámetros? Bueno, era lo que decíamos recién. Yo hago el mismo experimento en otras condiciones, cambio algo y sigo obteniendo una recta pero diferente. ¿Diferente cómo? Bueno, diferente puede ser más vertical, más horizontal, puede cortar el eje de la Y en diferentes valores, puede variar eso. ¿Qué es lo que varió? Los parámetros. La forma de la función matemática sigue siendo ax más b, porque sigue siendo lineal, pero los valores numéricos de a y de b pudieron cambiar. Si la función, como decíamos que el parámetro a tiene que ver con la pendiente de la recta, entonces si la recta es más vertical, ese a1 que está acá es mayor que el a2. Si la recta es más horizontal, la pendiente es menor, ¿no? Pendiente tiene que ver con lo empinado que esté, ¿verdad? Si yo subo un cerro más empinado, tiene más pendiente. Si subo un cerro más plano, tiene menor pendiente, ¿verdad? Bien. Y en este caso, además, también varió el parámetro B, ¿verdad? Porque veo en el eje de la Y que las rectas cortan en lugares diferentes. Por lo tanto, B también es distinto, aunque no está representado acá. Bien. ¿Qué pasa cuando B vale 0? 0 es un valor más, por lo tanto B puede valer 0.
Cuando b vale 0, la función se reduce a y igual a x. Y además, como b es el valor de la ordenada donde corta la recta, ahora la recta va a pasar por el 0. Esta ecuación, esta recta, se parece mucho a la que empezamos a trabajar, que es la primera ley de Fick. Esta otra recta roja sigue siendo una recta, por lo tanto también tiene la forma matemática I igual a x más b, pero A y B son diferentes al de esta otra. Por eso están representados simplemente con diferente color. ¿Tá? En el caso de que A sea negativo, la pendiente, la función es descendiente, o sea que es como la recta roja. A medida que x aumenta, los valores de y disminuyen. ¿Tá? Eso simplemente es un A negativo, da esto. Un A positivo, tengo una función lineal creciente. Eso significa que cuando x aumenta, y también aumenta. Bien. Entonces, acá tenemos otra vez el caso de que b valga 0, la ecuación se limita, la función matemática se limita a y igual a por x, la recta corta el origen, y esto se parece muchísimo a la primera ley de Fick, que está representada acá. Este gráfico lo vamos a trabajar después en un ejercicio, donde ahora y, o sea, la variable dependiente, es la densidad de flujo, y x, por lo tanto la represento en ordenadas, ¿verdad? En la vertical. X es la variable independiente, por lo tanto es la diferencia de concentración delta C, y la represento en abscisas. Y decíamos que A es la pendiente de la recta. Bueno, A acá tiene un nombre particular. Acá A se llama coeficiente de permeabilidad y se calcula precisamente mediante la pendiente de esta recta. Estas dos rectas ya vemos que corresponden a procesos de difusión simple diferentes. ¿Qué pudo cambiar? Y bueno, puede ser que estoy comparando la difusión de anhídrido carbónico con la difusión de oxígeno, puede ser, son dos solutos diferentes, en la misma membrana difunden distinto, de hecho el anhídrido carbónico se disuelve más fácil, es más soluble, más liposoluble, entonces pasa con más facilidad que el oxígeno a través de las membranas habitualmente. O sea que podría pasar que tengo una misma membrana y dos solutos diferentes. Podría pasar que tengo un mismo soluto a través de diferentes membranas, porque las membranas pueden cambiar en su estructura, incluso la bicapa lipídica, por más que sea una bicapa lipídica, si cambian los fosfolípidos de la membrana, también cambia la facilidad con que un soluto se disuelva en ella. Entonces hay diferentes opciones que podrían explicar tener dos difusiones simples con diferente pendiente y por lo tanto con diferente coeficiente de permeabilidad. En el caso de, les quería comentar un poco sobre un caso particular para que vean que esto tiene relación con la vida real, digamos, y tiene una utilidad en el estudio de la biología. Entonces, se les quería contar a través del ejemplo de las plantas de arroz. El nombre científico es Oryza sativa, y la planta de arroz crece en suelos anegados. Un suelo anegado es un suelo inundado en agua, y el agua que está en el suelo es pobre en oxígeno. Las plantas de arroz crecen sin ningún problema en suelos anegados, pero otras plantas no. Otras plantas, si están en un suelo anegado, se mueren, se terminan muriendo. Entonces, una pregunta que se hicieron algunos científicos interesados en este tema es
¿Qué tiene la planta de arroz? Que le permite sobrevivir en un suelo anegado, mientras que otras plantas en el mismo suelo se morirían. Y bueno, la explicación de esto tiene que ver con que esta planta de arroz es una planta verde, hace fotosíntesis. En la fotosíntesis ustedes van a ver con mayor profundidad, por supuesto, en bioquímica, pero en la fotosíntesis se utiliza anhídrido carbónico y se elimina como producto de desecho, la planta elimina como desecho oxígeno. Pero el oxígeno en realidad no todo lo desechan, o sea, no todo sale de la planta. La planta también utiliza oxígeno porque la planta también respira, y la respiración ocurre a nivel de las mitocondrias. La respiración es un fenómeno que ocurre a nivel celular. Entonces, después van a ver en segundo año la diferencia entre respiración y ventilación, y cuando en la vida cotidiana hablamos de respirar, casi siempre estamos hablando de ventilar y no de respirar, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, volviendo a la planta de arroz también respira, también tiene mitocondrias y también necesita oxígeno y también, por lo tanto, utiliza parte del oxígeno que elimina como producto de desecho en la fotosíntesis. Ahora, en un suelo anegado, pobre en oxígeno, podría pasar que a través de las raíces la planta pierda el oxígeno. Porque si hay oxígeno dentro de la planta y no hay oxígeno afuera, y además el oxígeno es liposoluble, entonces se podría escapar el oxígeno. Si el oxígeno se escapa, esa planta no respira y termina muriéndose. Este experimento que tengo acá, estos gráficos muestran, he tomado un artículo en el que se estudió la permeabilidad de la raíz de plantas de arroz al oxígeno. Entonces, en condiciones experimentales, se tomó esa raíz de la planta, se la puso en un medio sin oxígeno, en un medio pobre en oxígeno, y se midió la densidad de flujo, que está representada acá en ordenadas, en función de la concentración de oxígeno dentro de la célula, porque como afuera había cero, no había nada, el delta C era lo mismo que la concentración intracelular. Con determinado dispositivo se midió la concentración dentro de la raíz y se midió además el flujo de oxígeno a través de la raíz. Y con ciertas, en determinadas condiciones, esto básicamente se midió en el extremo de la raíz, que son los valores más altos, y a medida que vieron que la raíz tiene una parte que es más ancha, y a medida que uno va hacia el ápex de la raíz, el ápex es la punta, la raíz es más fina. Entonces, en las partes más finas se obtenían estas curvas más altas, y a medida que se iba a zonas más cercanas a la raíz, se obtenían curvas más bajas. ¿Tá? Lo que se hizo entonces fue, estas personas estudiaron la difusión simple de oxígeno a través de una raíz de planta de arroz en distintos lugares de esa raíz, en el ápex o en zonas más cercanas a la base. Y esos fueron los datos que encontraron. Calcularon el coeficiente de permeabilidad, porque el coeficiente de permeabilidad es la pendiente de estas rectas. ¿Con qué se encontraron? Se encontraron con que, comparativamente a otras plantas, la raíz de planta de arroz tiene una permeabilidad muy baja, tiene un coeficiente de permeabilidad muy bajo comparado con el de otras plantas. Entonces, ¿qué propusieron? Lo que propusieron estos científicos es que la planta de arroz puede vivir en un suelo anegado gracias a que sus raíces son muy poco permeables al oxígeno. Entonces la planta no pierde oxígeno y puede seguir respirando y utilizándolo. Bien, este simplemente es un ejemplo. Ustedes van a ver que en el libro de biofísica para profesorado
hay al final de cada capítulo ejercicios que están hechos obviamente con la intención de que ustedes los hagan y también consulten. Y a fin de capítulo de difusión simple hay un ejercicio sobre esta planta de arroz. No está el gráfico por un tema de derechos de autor. No puse el gráfico, pero puse una tabla de valores como para que ustedes hagan el gráfico. Bien, seguimos. Bueno, esto ya lo conversé. Bueno, puede pasar que estudiando, ya que entramos en el tema de cinética de los transportes, y ya vimos que la cinética de un transporte es un gráfico de flujo o densidad de flujo en ordenadas en función de concentración o diferencia de concentración en abscisas. Ustedes saben que la ordenada está en función de la abscisa y eso significa que la ordenada depende del valor de la abscisa, ¿verdad? Estar en función de significa que depende de. Bueno, vamos a otra cinética. Entonces supongamos que ahora tenemos datos experimentales que estamos midiendo el transporte a través de otro tipo de transporte que no sea la difusión simple y podemos encontrar con nubes de puntos que ya no ajustan una recta, sino que ajustan otro tipo de función que se llama hipérbola y que es esta. Esta hipérbola es el tipo de la ecuación de Michaelis-Menten, que ahora que me acuerdo, creo que tenía que corregirla. A ver, esta ecuación que está acá, por ahora, no le den importancia porque la voy a revisar. La voy a revisar. Bueno, la cuestión es que este tipo de cinética de transporte que con esta forma se llama cinética con saturación y se corresponde con un transporte, se cumple para transportes mediados por proteínas. Cualquier transporte mediado por proteínas, pasivo o activo. Puede ser una difusión facilitada de, por ejemplo, de glucosa a través de GLUT, puede ser de glucosa a través del SGLT, que es el que transporta sodio y glucosa, puede ser el transporte de calcio a través de una bomba. Cualquier soluto que se transporte a través de una proteína tiene una cinética de este tipo con saturación. ¿Por qué? Porque esos transportes son específicos, o sea, determinada proteína permite el pasaje de determinado soluto, pero no de cualquiera. Por lo menos con una alta especificidad. No total, no 100%, pero con una alta especificidad. Si estoy en un canal iónico, por ejemplo, bueno, los canales iónicos, que son proteínas que permiten el pasaje de iones pequeños inorgánicos, como el sodio, potasio, calcio, cloruro, etc., esos canales son específicos. Entonces, o dejan pasar sodio, en su gran mayoría, tienen una alta especificidad. O dejan pasar sodio, o dejan pasar potasio, o dejan pasar calcio, o dejan pasar cloruro, pero no dejan pasar cloruro y calcio. ¿Está? Entonces, esa especificidad de la proteína transportadora por el soluto es posible gracias a sitios de la proteína que de alguna manera funcionan como reconociendo el soluto. Son sitios de la proteína que permiten de alguna manera discriminar entre comillas, porque no es que la proteína se dé cuenta, pero sí permite, es como una llave y una cerradura, ¿verdad? Ustedes no pueden usar cualquier llave para cualquier cerradura. Esto es igual. O sea que hay una compatibilidad estructural entre la llave y la cerradura. Bueno, en este caso es entre la proteína y el soluto, que permite que el soluto encaje en la proteína y que sea transportado. ¿Está? Entonces, de esa manera hay una especificidad. Eso es lo que decíamos recién. Significa que una misma proteína no permite pasar cualquier soluto, sino cierto específico. Bueno, es lo mismo que con la cerradura. Una cerradura dada se abre con determinada llave, pero no con cualquiera. Bien. Esta
esta ecuación, déjenla en suspenso, ahora la voy a repasar, porque el otro día creo que la copié mal, la escribí apurada y me parece que la voy a revisar. Yo esta ecuación de memoria no la sé, cada vez que la voy a escribir la tengo que pensar. Y a veces copio, para ahorrar tiempo, copio de otro lado y de repente o me falta modificar algo, entonces puede pasar que no esté bien, lo voy a revisar. Pero rápidamente les digo si está bien esta ecuación o si tienen que cambiar. Bueno, entonces esta cinética con saturación cumple lo que se llama con una ecuación que es del tipo de la ecuación de Michaelis-Menten, que ustedes van a estudiar en bioquímica, en cinética enzimática. De hecho, en cinética enzimática ustedes van a estudiar la velocidad de reacciones químicas, la velocidad de una reacción química, dependiendo de la concentración de sustrato. En una reacción química se une una enzima a un sustrato, la unión de enzima-sustrata forma un complejo y ese complejo determina que el sustrato cambie su composición química y ahora pasa a ser un producto. Entonces se habla de unión enzima-sustrato, forma un complejo enzima-sustrato y a partir de ahí se separa en enzima más producto. El producto es otra molécula diferente, no es el sustrato, pero que se modificó por acción de la enzima. Esa reacción se compara con el pasaje de solutos a través de proteínas. Se compara en el que en lugar de enzima tenemos molécula transportadora y en lugar de sustrato tenemos soluto. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la principal diferencia es que mientras el sustrato se transforma en un producto, cambia químicamente, el soluto que se transporta no cambia químicamente, el soluto sigue siendo el mismo, simplemente cambia de lugar. Es un proceso físico, no es un proceso químico. En los procesos químicos cambia la composición química de la materia. En los procesos físicos cambia la posición, por ejemplo, pero no, o cambia la absorción de luz, o cambian otros eventos, pero no cambia la química, en este caso del soluto. ¿Tá? Entonces, lo que se hizo ya hace mucho tiempo es una analogía, cuando digo analogía me refiero a una comparación entre la cinética enzimática y la cinética del transporte de solutos. Y de hecho, los estudiosos en el transporte de solutos tomaron prestado el nombre cinética de la cinética enzimática. Y en lugar de hablar de velocidad de reacción en función de concentración de sustrato, que es lo que ustedes van a estudiar en bioquímica, acá tenemos flujo o densidad de flujo en función de concentración o diferencia de concentración. Cuando yo les hablaba de la especificidad de la proteína transportadora por el soluto, me refería a que les comparaba con una llave y una cerradura. Esa unión entre el transportador, la proteína transportadora y el soluto, depende también de cierta afinidad. Y al igual que en la cinética enzimática, la afinidad depende del Km. El Km es uno de los parámetros de esta función. La variable dependiente es flujo o densidad de flujo, la variable independiente, concentración o diferencia de concentración, porque estoy en un gráfico que es la cinética de un transporte, ¿verdad? Y todo lo demás que aparece en la ecuación son parámetros. J máximo es un parámetro, Km es un parámetro. Ahora mismo voy a repasar en voz alta para ver si esta ecuación está bien, y ya de paso van siguiendo el razonamiento que hay. Este gráfico me permite decir que cuando la concentración de soluto es muy grande, el flujo se acerca a un valor, pero no lo igual, se acerca a un valor que se llama J máximo, flujo máximo. Y yo podría representar acá una recta horizontal, en este gráfico, una recta horizontal, que representaría una asíntota, y que corta el eje J precisamente en el valor de flujo máximo. Entonces, a partir de esa idea,
para una gran concentración de soluto el flujo tiende a un flujo máximo, yo puedo hacer un razonamiento acá. Y puedo hacer otro también. El Km, que es el parámetro relacionado con la afinidad, es la concentración de soluto. El Km, cuidado porque el Km es una concentración de soluto, por eso está dividido acá. El Km es una concentración de soluto para el cual el flujo, o sea que si yo voy acá hasta la curva y después voy a las ordenadas, el flujo va a ser igual a la mitad de J máximo. Voy a empezar por este grupo. Si el Km es igual a la concentración de soluto, este cociente vale 1 y este denominador queda 1 más 1. Por lo tanto, J es igual a J máximo dividido 2, lo cual es correcto. Ahora, si la concentración de soluto es muy grande, supongamos que tiende a infinito, este cociente, Km sobre algo infinito, tiende a 0. Por lo tanto, todo el denominador tiende a 1 y J tiende a J máximo. O sea que esta ecuación está bien. Bueno, esta ecuación entonces está aprobada. Un cuentito les hago. Seguimos con las plantas. Ustedes saben que la planta de trigo, esta es una planta de trigo, se utiliza, es muy importante a nivel mundial en la alimentación, ¿verdad? Y en algunos lugares en los que hay suelos salinos, suelos desérticos, digamos, estas plantas tienen dificultades para crecer, lo cual es un problema alimenticio, económico, social, etc. Los suelos salinos tienen esa dificultad, no se puede plantar cualquier cosa porque no crecen todas las plantas. Y se debe precisamente al sodio que está presente en el suelo. También pasa con otras plantas, ¿no? Como acá está plantado cebada, girasol, pero que en definitiva tienen interés como alimento. Por lo tanto, no es un tema para nada menor. La biotecnología, que muchas veces es criticada, y bueno, y por supuesto, la biotecnología en sí no es ni buena ni mala, se puede usar bien o se puede usar mal, como todo. Pero bueno, en investigación biotecnológica se trabajó con una proteína transportadora que está en la raíz de estas plantas. Es una proteína que transporta sodio y potasio en forma competitiva. Se llama HKT1 esa proteína. Esa proteína deja pasar sodio y en forma competitiva deja pasar potasio. Obviamente el sodio compite con el potasio y el potasio compite con el sodio. Pero el ingreso de sodio le produce a la planta un estrés hídrico, se dice. En definitiva, por ahora, para nosotros, hace que la planta pierda agua. El agua es necesaria para que la planta pueda hacer fotosíntesis. Por lo tanto, sin agua la planta muere. En biotecnología lo que hicieron fue una modificación genética de esta proteína transportadora, y lo que hicieron fue modificar la proteína de manera de que en lugar de tener más afinidad para el sodio, tenga más afinidad por el potasio. Porque lo que pasaba con esta cepa original, digamos, es que el sodio competía con el potasio y como tenía más afinidad, entraba el sodio en lugar de entrar el potasio. Cuando se hizo esos cambios genéticos, se midió, acá no importa bien la magnitud que se usó, no importa, pero para nosotros esto es flujo o densidad de flujo de potasio a través de
membrana de esa planta, de la raíz, en función de la concentración de potasio, que es el soluto que interesa que se transporte. O sea, interesa que entre potasio. E interesa que el transporte de potasio no disminuya cuando aparezca el sodio en el ambiente. Entonces, las modificaciones, esta es la cepa original, el HKT1, el de las pelotitas, redondelitos, y esta es la curva. Con las modificaciones, esta es la curva en presencia de sodio, es transporte de potasio en presencia de sodio. Cuando se modificó genéticamente esa proteína, en presencia de sodio, el transporte de potasio fue este otro y este otro. O sea que se logró reducir el KM es la concentración para el cual el flujo es la mitad del flujo máximo, que acá está representado en términos de porcentaje, por lo tanto está como un 100%. Que el KM disminuye significa que la afinidad aumenta. O sea que esta proteína modificada genéticamente mejoró la afinidad por el potasio y mejoró el ingreso de potasio a las células aún en presencia de sodio. Esto es, bueno, una ventaja cuando se está trabajando en particular con plantas que tienen interés para la población general como fuente de alimento. Bien, un poquito más sobre el concepto de afinidad, de unión de cualquier ligando o cualquier receptor. Cuando hablamos de ligando, ligando es simplemente algo que se liga, por eso se llama ligando. ¿tá? Un ligando puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, un ligando puede ser un soluto, un ligando puede ser una molécula cualquiera. Y el receptor habitualmente es una proteína, que puede ser una proteína transportadora o puede ser otro tipo de proteínas, receptores, etc. La afinidad en definitiva tiene que ver con qué probabilidad hay de que se una el ligando al receptor. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de afinidad, bueno, mayor afinidad implica que es más probable, simplemente que es más probable que se unan, nada más que eso. ¿Tá? Vamos a dejar por acá, porque creo que lo otro era... esto simplemente para mencionar que hay un ejercicio en fin de capítulo 5, cuando terminamos con estos ejercicios de capítulo 1 que vienen trabajando muy bien, vamos a ir a leer el capítulo 5 del libro de Biofísica para Profesorado para profundizar un poquito más en transporte mediado y vamos a analizar el caso particular de un caso particular al que se aplica los mismos conceptos, que es el transporte de oxígeno por la hemoglobina y por la mioglobina, y que están también en un ejercicio de fin de ese capítulo. Vamos a terminar por acá, porque ya está siendo muy larga la clase. Bueno, espero que les haya sido útil y seguimos trabajando en la plataforma. Hasta luego y cuídense.